Buenos días a todos. Eh, lo primero que quiero hacer es pues agradecerle a Jorge la invitación. Yo he disfrutado mucho del curso en las sesiones en las que he podido asistir y en las que he escuchado la grabación. Como esta última parte estaba dedicada a Bergson, pues yo no voy a asumir la tarea de hablar de Bergson cuando tenemos a Jorge como un verdadero especialista en la filosofía de Bergson, un conocedor de la obra de Bergson mucho más profundo de lo que yo podría hacerlo. Entonces, hay una inquietud que creo que atravesó varias sesiones del curso, y era la relación entre lo actual y lo virtual, y entre lo posible y lo real. Entonces, pues quería hacerles un pequeño esquema de cómo eh, filosóficamente se ha construido la relación de estos dos conceptos de actual y virtual. Y para eso entonces vamos a recurrir inicialmente a tres lecturas que son, vamos a leer una parte de de la Eneada 6 de Plotino, que nos plantea fundamentalmente la relación entre eh, el pensamiento y el desdoblamiento del pensamiento. Posteriormente vamos a leer un apartado de Leibniz, en la introducción a los nuevos ensayos sobre el entendimiento humano. Y finalmente vamos a leer unas páginas de un texto de Proust, del último libro de En busca del tiempo perdido, el séptimo, que se llama El tiempo recobrado. Vamos a leer una partecita de ese texto. La lectura de este texto de Plotino es un poquito ardua, mm, pero me parece que es importante para comprender ese movimiento del desdoblamiento de, del pensamiento y de la relación entre eh, lo inteligible y la inteligencia. Ya con esos tres elementos, entonces íbamos a ver rápidamente pues, la concepción, la síntesis que hace Deleuze de en la construcción de estos dos conceptos de lo virtual y de lo actual. La Eneada sexta se centra fundamentalmente en la segunda hipóstasis de, de Plotino. Y la segunda hipóstasis es la hipóstasis eh, del intelecto, la hipóstasis de lo inteligible y el intelecto. Entendida la hipóstasis como el ser de un modo verdadero, o el ser real, o la realidad. Esa es, digamos, la concepción plotiniana de la hipóstasis, que son tres hipóstasis, ¿no? La hipóstasis del ser, la hipóstasis del intelecto, eh,
y nos vamos a centrar en esta segunda hipóstasis. Perdón, y la tercera hipóstasis, que me ha olvidado decirlo, la tercera hipóstasis es la hipóstasis del alma, en donde Plotino entonces va a indagar la relación entre la segunda, en el ascenso de la segunda a la primera hipóstasis. El título de esta eneada es esta eneada 6, en este fragmento sobre el intelecto. Dice que lo que está más allá del ente no piensa, cuál sea el pensante primario y cuál el secundario. Y dice así: hay dos clases de pensantes, el que piensa a otro y el que se piensa a sí mismo. Este rehuye mejor la dualidad, mientras que el primero, que hemos mencionado, también él trata de rehuirla, pero lo consigue en menor grado. Es verdad que tiene junto a sí lo que ve, pero como distinto de sí y como de aquel otro. El segundo, en cambio, no está separado sustancialmente de su objeto, sino que estando consigo mismo, se ve a sí mismo. Deviene, pues, ambas cosas, siendo una sola. Piensa, pues, en mayor grado porque posee el objeto pensado y piensa a título primario, porque el pensante debe ser una sola cosa y no dos. En efecto, si no es una sola cosa, el pensante será distinto del pensado y por tanto no será pensante a título primario, porque al tomar a otro por objeto de su pensamiento, no será el pensante primario, ya que no posee lo que piensa como propio suyo. Luego tampoco se piensa a sí mismo, o si lo posee como propio suyo, a fin de pensar propiamente, los dos serán una sola cosa. Luego ambos deben ser una sola cosa. Alternativamente, si el pensante es una sola cosa, pero no dos al mismo tiempo, carecerá de objeto del pensamiento. Ahí está, ahí está ese movimiento de, del doble, ¿no? Ese movimiento en el pensamiento del doble. De manera que el objeto está surgiendo de ese movimiento del doble, ¿no? Carecerá de objeto de pensamiento, luego tampoco será pensante. Síguese que debe ser simple y no simple al mismo tiempo. Es posible comprender que el pensante es tal si nos remontamos a partir del alma, ya que en el alma es más fácil dividir y es más fácil discernir la dualidad. Imaginemos dos haces de luz, de los que el alma se asemeja al más tenue y el inteligible del alma al más puro. Luego fundamos la luz vidente como la luz vista y así, al no poder discriminarlas, convertiremos los dos en uno solo, en una sola. Una luz pensante porque era dos, pero que al ver en acto es ya una sola. Ese, ese movimiento entonces en el pensamiento hace uno solo al, al doble y al objeto del pensamiento. Con esta imagen captaremos a la inteligencia y al inteligible mentalmente
hemos hecho las dos cosas una sola y a la inversa. De una sola que es, se hace dos, porque piensa, convirtiéndose a sí misma en dos. Mejor dicho, siendo dos porque piensa y una sola porque se piensa a sí misma. Si pues hay un pensante en sentido primario y otro pensante en sentido secundario, al que está más allá del pensante primario no le será ya posible pensar, porque para pensar debe hacerse inteligencia, y siendo inteligencia, poseer un inteligible. Y si es pensante en sentido primario, posee en sí mismo el inteligible. Ahora bien, no es necesario que todo inteligible lleve en sí mismo un pensante y piense, porque si no, ya no será mero inteligible, sino además pensante, y siendo dos, ya no será primero. Además, la inteligencia poseedora del inteligible no puede subsistir si no hay una sustancia que sea meramente un inteligible, el cual será inteligible respecto de la inteligencia, pero en sí mismo no será inteligente ni inteligible propiamente dichos. Efectivamente, el inteligible lo será para otro, y la inteligencia, por otra parte, si no aprehende el inteligible que piensa, si no lo capta, poseerá una inteligibilidad vacía de contenido, ya que sin el inteligible no posee la intelección. Será pues perfecta cuando la tenga. Ahora bien, ya antes de pensar, debería ser perfecta por su propia esencia. Luego aquel al que compete la perfección será perfecto antes de pensar. Luego ninguna necesidad tiene de pensar, pues es autosuficiente antes de ello. Luego no pensará. En conclusión, hay uno que no piensa, otro que piensa a título primario y otro que pensará a título secundario. Además, si el primero piensa, habrá algo que sea suyo. Luego ya no será primero, sino segundo, y no uno, sino ya múltiplo. Será todo cuanto piense, porque aunque solo se piense a sí mismo, será múltiplo. Mas, si dijeren que nadie impide que la misma cosa sea múltiple, en tal hipótesis habrá un uno subyacente a esta multiplicidad. En Plotino la multiplicidad es esa relación, esa doble relación entre lo uno y lo múltiple, de lo múltiple a lo uno, de lo uno a lo múltiple, es, es la multiplicidad en Plotino. Y es, y es ese movimiento del desdoblamiento de lo uno en lo múltiple, de lo múltiple en lo uno. Porque no puede haber multiplicidad si no hay un uno del que provenga o en que subsista, o en general un uno, y este numerado antes que los demás en uno al que hay que concebir como subsistiendo en sí mismo. Y si formará parte de un conjunto, entonces, tras considerarlo como parte del conjunto, pero distinto, no obstante, de los demás componentes, hay que prescindir del uno en cuanto parte del conjunto y buscar el uno que subyace a los demás y que no forma parte del conjunto, sino que subsiste en sí mismo. Bien, esta era la primera lectura en la que se nos plantea esa relación, uno múltiple, múltiple, uno en la multiplicidad, y el movimiento entonces del desdoblamiento de lo uno en lo múltiple
de lo múltiple en lo uno. Vamos a leer ahora, siguiendo con las multiplicidades, entonces, de Leibniz, de la introducción a los nuevos ensayos sobre el entendimiento humano. Vamos a leer este texto sobre las pequeñas percepciones. Dice así: ignoro si resultará fácil conciliarse con nosotros y con los cartesianos cuando sostiene que el espíritu no piensa siempre, y en particular que carece de percepciones cuando se duerme sin soñar, y argumenta así como los cuerpos pueden existir sin movimiento. También las almas pueden existir sin pensamiento. Pero a esto contesto de un modo un tanto diferente al usual, pues supongo que, por su propia naturaleza, una sustancia no puede existir sin acción, e incluso que no hay cuerpo sin movimiento. La experiencia me apoya desde ya y basta con consultar el libro del ilustre señor White, Contra el reposo absoluto, para quedar convencido de ello. Pero creo que la razón lo demuestra por añadidura, y esta es una de las pruebas que tengo para destruir los átomos. Por otra parte, hay signos a millares que hacen pensar que en todo momento existen en nosotros infinidad de percepciones, pero sin apercepción y sin reflexión. Es decir, hay cambios en el alma misma de las cuales no nos damos cuenta, porque las impresiones son o demasiado pequeñas, al par que excesivas en número, o están demasiado juntas, de manera que no tienen nada que permita distinguirlas por separado. Pero aunque están unidas a las otras, no por ello dejan de producir efecto y hacerse notar en el conjunto, aunque sea confusamente. Así es como la costumbre da lugar a que no pongamos atención al movimiento de un molino o a un salto de agua cuando desde hace algún tiempo hemos vivido al lado. No se trata de que dicho movimiento no impresione siempre nuestros órganos y que a continuación no ocurra en el alma nada que responda a dichas impresiones, en virtud de la armonía entre el alma y el cuerpo, sino que esas impresiones que se dan en el alma y en el cuerpo, privadas de los atractivos de la novedad, no son lo bastante fuertes como para atraerse nuestra atención y nuestra memoria, ocupados en objetos más llamativos. Toda atención exige memoria y a menudo, cuando no estamos suficientemente advertidos de que debemos poner atención a algunas de nuestras propias percepciones actuales, las dejamos pasar sin reflexionar e incluso sin darnos cuenta. Mas si alguien nos advierte inmediatamente después y nos hace notar, por ejemplo, algún ruido que se acaba de oír, nos acordamos de él y nos damos cuenta de que ya hemos tenido antes alguna impresión del mismo. Se trataba, por tanto, de percepciones de las que no nos habíamos apercibido en el momento mismo, sino que la percepción en ese caso solo se producía en virtud de una advertencia tras un cierto intervalo, por pequeño que fuese.
Para razonar todavía mejor sobre las pequeñas percepciones que en principio no podemos distinguir entre la multitud, tengo costumbre de utilizar el ejemplo del bramido o ruido del mar que se nota cuando se está en la orilla. Para oír ese ruido, tal y como sucede, es necesario oír las partes que componen ese todo, es decir, los ruidos de cada ola, aun cuando ninguno de dichos ruidos pequeños puede ser conocido fuera del conjunto confuso de todos los demás juntos. Es decir, en el bramido mismo, sino que no, sino que no sería notado si la ola que lo produce estuviese sola. Es necesario que uno sea afectado un poco por el movimiento de dicha ola y que se tenga alguna percepción de cada uno de los ruidos, por pequeños que sean. De otro modo no se tendría el de 100.000 olas, puesto que 100.000 nadas no pueden hacer ninguna cosa. Uno nunca duerme tan profundamente como para no tener alguna impresión débil y confusa, y ni siquiera el mayor ruido del mundo podría despertarnos si no tuviéramos alguna percepción de su comienzo, que es pequeño, como tampoco el esfuerzo mayor del mundo podría romper una cuerda si no hubiese sido ya tensada y estirada un poco mediante esfuerzos menores, aun cuando el pequeño estiramiento que producen no resulte visible. Estas pequeñas percepciones tienen por sus efectos, mayor eficacia de lo que se piensa. Ellas producen ese no sé qué, esos gustos, esos gustos, esas imágenes de las cualidades que tienen los sentidos, claras en conjunto, pero confusas en sus partes. Esas infinitas impresiones que provocan en nosotros los cuerpos que nos rodean. Esa conexión que cada ser tiene con el resto del universo. También se puede afirmar que, como consecuencia de esas pequeñas percepciones, el presente está ansioso de futuro y cargado de pasado, que todo conspira y que unos ojos suficientemente penetrantes como los de Dios podrían leer en la sustancia más pequeña toda la sucesión de las cosas del universo. Además, perdón, aquí hay una cita que dice, los que son, las que fueron, las que sucederán en el futuro. Además, estas percepciones insensibles marcan y constituyen al individuo mismo, el cual está caracterizado por las huellas o expresiones de los estados precedentes de dicho individuo, los cuales son conservadas por ellas, conectándolas con su estado presente. Huellas que para un espíritu superior resultan cognoscibles, aun cuando el propio individuo ya no las sienta, es decir, cuando ya no tiene un recuerdo expreso de ellas. Pero esas percepciones proporcionan incluso el medio de volver a tener ese recuerdo, si es preciso mediante desarrollos periódicos que pueden tener lugar algún día. Consecuentemente, también a ellas se debe el que la muerte no puede ser más que un sueño, el cual no puede perdurar como tal sueño, pues las percepciones únicamente dejan de ser suficientemente distinguidas, reduciéndose, en el caso de los animales, a un estado de confusión que suspende la percepción.
Pero esto no puede durar siempre, por no hablar aquí del caso del hombre, el cual debe tener grandes privilegios al respecto para mantener su personalidad propia. Bien, esta era la lectura de Leibniz, que complementa entonces esa relación del desdoblamiento del uno múltiple, el múltiple uno, diciéndonos efectivamente toda cosa es una multiplicidad, toda cosa es un puchero, es una multiplicidad de pequeñas percepciones. Y esas pequeñas percepciones son las que ligan cada cosa con el universo. Y esa multiplicidad es una multiplicidad irreductible, porque tiende a un umbral, y ese umbral es el umbral eh, de la percepción. O sea que toda percepción está constituida o se constituye, más que estar constituida, se constituye en el movimiento por, por ese polulamiento, por esa multiplicidad de pequeñas percepciones. Escuchamos el oleaje del mar porque está compuesto de esas pequeñas percepciones que percibimos efectivamente y que alcancen ese umbral de la percepción. Bueno, y la tercera lectura entonces es la que vamos a hacer de Proust. Dice así, y paso, y de paso observaba que en esto, en la obra de arte, ya que me sentía dispuesto a emprender sin haberme decidido conscientemente a ello, habría grandes dificultades, pues tendría que realizar sus partes sucesivas en una materia muy diferente de la que convendría a los recuerdos, de mañanas a la orilla del mar o de tardes en Venecia. Si quería pintar aquellas tardes de Rivebelle, donde en el comedor que daba al jardín el calor empezaba a descomponerse, a caer, a remitir, donde un último resplandor iluminaba todavía las rosas sobre las paredes del restaurante, mientras aún se veían en el cielo las últimas acuarelas del día, en una materia distinta, nueva, de una transparencia, de una sonoridad especialmente compacta, refrescante y rosada. Exactamente como habían podido parecerme, atraído por buscar la causa de aquella felicidad, del carácter de certidumbre con el que se imponía, búsqueda aplazada en otro tiempo. Y esta causa la adivinaba comparando aquellas diversas impresiones dichosas y que tenían de común entre ellas el que yo las sentía a la vez en el momento actual y en el momento lejano, hasta casi confundir el pasado con el presente, hasta hacerme dudar en cuál de los dos me encontraba. En realidad, el ser que entonces gustaba en mí, aquella impresión, la gustaba en lo que tenía de común en un día antiguo y ahora, en lo que tenía de extratemporal, un ser que solo aparecía cuando, por una de esas identidades entre el presente y el pasado, podía encontrarme en el único medio donde pudiera vivir, gozar de la esencia de las cosas, es decir, fuera del tiempo. Esto explicaba que mis inquietudes sobre mi muerte se hubieran cesado en el momento en que reconocí inconscientemente el sabor de la pequeña Magdalena,
porque en aquel momento el ser que yo había sido era un ser extratemporal, despreocupado por lo tanto de las vicisitudes del futuro. Aquel ser no había venido nunca a mí, no se había manifestado jamás, sino fuera de la acción, del goce inmediato. Cada vez que el milagro de una analogía se había hecho, me había hecho evadirme del presente. Solo él tenía el poder de hacerme recobrar los días antiguos, el tiempo perdido, ante lo cual los esfuerzos de mi memoria y de mi inteligencia fracasaban siempre. Si ven cómo este movimiento es ese movimiento que conjuga el pasado con el presente, es un movimiento que es involuntario, ¿no? Es un movimiento del encuentro involuntario, de manera que ni la memoria ni la inteligencia, ni la memoria voluntaria ni la inteligencia, ni el ejercicio de la inteligencia eh, pueden hacer resonar esos, esos dos momentos, ¿no? Y si un momento antes me parecía que Bergot había mentido al hablar de los goces de la vida espiritual, era porque en aquel momento yo llamaba vida espiritual a unos razonamientos lógicos que no tenían relación con ella, con lo que existía en mí en aquel momento. Exactamente como habían podido parecerme aburridos el mundo y la vida porque los juzgaba por recuerdos sin verdad, mientras que ahora tenía tal apetito de vivir que acababa de hacer renacer en mí por 3 veces un verdadero momento del pasado. Nada más que un momento del pasado, acaso mucho más, algo que, común a la vez al pasado y al presente, es mucho más esencial que los dos. En el transcurso de mi vida, la realidad me decepcionó muchas veces porque en el momento de percibirla, mi imaginación, que era mi único órgano para gozar de la belleza, no podía aplicarse a ella, en virtud de la ley inevitable que dispone que solo se puede imaginar lo que está ausente. Y he aquí que de pronto el efecto de esta dura ley quedaba neutralizado, suspendido por un expediente maravilloso de la naturaleza que hizo espejear una sensación, ruido del tenedor y del martillo, igual título de libro, etcétera, a la vez en el pasado, lo que permitía a mi imaginación saborearla, y en el presente, donde la sacudida efectiva de mi sentido por el ruido, el contacto de la servilleta, etcétera, añadía a los sueños de la imaginación aquello que habitualmente carece, la idea de existencia. Y en virtud de este subterfugio, permitió a mi ser lograr aislar, inmovilizar el instante de un relámpago, lo que no, lo que no apresa jamás, un poco de tiempo en estado puro. El ser que renació en mí, cuando con tal estremecimiento de felicidad percibí el ruido común, a la vez a la cuchara que choca con el plato y al martillo que golpea la rueda, a la desigualdad de las losas del patio de Germantes y al bautisterio de San Marcos, etc. Ese ser se nutre solo de la esencia de las cosas. Solo en ella encuentra su subsistencia, sus delicias. Languidece en la observación del presente, donde los sentidos no pueden llevarla, en la consideración de un pasado que la inteligencia le deseca, en la espera de un futuro que la voluntad
construye con fragmentos del presente y del pasado, a los que quita además parte de su realidad, no conservando de ellos más que lo que conviene al fin utilitario, estrechamente humano, que les asigna. Pero si un ruido, un olor, ya oído o respirado antes, se oye o se respira de nuevo, a la vez en el presente y en el pasado reales, reales sin ser actuales, ideales sin ser abstractos, enseguida se encuentra liberada la esencia permanente y habitualmente oculta de las cosas y nuestro verdadero yo, que a veces desde mucho tiempo atrás parecía muerto, pero no lo estaba del todo, se despierta, se anima a recibir el celestial alimento que le aporta. Un minuto liberado del orden del tiempo ha recreado en nosotros, para sentirlo, al hombre liberado del orden del tiempo. Y se comprende que este hombre se ha confiado en su alegría, aunque el simple sabor de la Magdalena no parezca contener lógicamente las razones de esta alegría. Se comprende que la palabra muerte no tenga sentido para él, situado como está fuera del tiempo. ¿Qué podría temer del futuro? Bien, este es el texto de Proust que les quería leer. Entonces tenemos el desdoblamiento y el movimiento de lo uno múltiple, múltiple uno de Plotino, y como afirmación de la multiplicidad. Y tenemos con Leibniz eh, esa teoría de las multiplicidades según el cual toda cosa es una multiplicidad de como iriada, como polulamiento de pequeñas percepciones que alcanzan un umbral de percepción, de apercepción, por el cual percibimos, pero que esa miríada de pequeñas percepciones se están percibiendo porque de otra manera, si fueran nada, no podría surgir de esa multiplicidad de nadas algo. O sea que cada una de esas pequeñas percepciones, las pequeñas gotas que forman la ola en el mar, eh, producen esas pequeñas percepciones que alcanzan ese umbral de percepción. Y tenemos en Proust eh, ese movimiento en el tiempo, ese encuentro eh, involuntario en el que vamos a encontrar en la memoria algo que resuena con el presente y que, y que lo conduce a esa maravillosa fórmula: reales sin ser actuales, ideales sin ser abstractos. Bien, con todos esos elementos podríamos entonces mm, adentrarnos un poco, pues muy, de manera muy primaria, muy elemental, a, a la relación de lo actual y lo virtual en Deleuze. ¿Por qué tomo estas referencias? Porque en última instancia Deleuze, en su teoría de las multiplicidades, pues retoma esas referencias tanto de Plotino como de Leibniz, como como de Proust. Y él es lo que llega entonces es a afirmar que la filosofía es la teoría de las multiplicidades.
esa afirmación de Deleuze de que la filosofía es una teoría de las multiplicidades, de hecho es una declaración de guerra, y es una declaración de guerra contra las filosofías del ser, contra las ontologías del origen, ni ser ni origen. Digamos que el ser y el origen han sido eh, exhaustivamente objeto del pensamiento filosófico. Y la preocupación entonces a la que se dirige él es esa, ya no ni al origen ni al ser, sino una ontología de carácter diferente. Al sueño por conquistar, tampoco al sueño por conquistar, el sueño teleológico de conquistar una unidad por venir, eh, como, como sería el absoluto. La lucha contra los dualismos, de los que dicen, de los que dice Deleuze es el mueble que no dejamos de desplazar, el dualismo. Dándole entonces al empirismo un estatus superior. Y ese estatus superior del empirismo es el de una filosofía del devenir, que nos propone entonces Deleuze es pensar el devenir antes que el ser. A partir de ahí entonces, tal como retomando la concepción leibniziana, todo objeto es entonces una multiplicidad, no hay objetos puros, porque un objeto puro sería una idealidad del tipo conjunto estable de propiedades. Un objeto puro sería algo definido por un conjunto de propiedades, de estímulos heterogéneos que condensa en unidad secuencias de acción y reacción y está captado como independiente del un objeto puro sería una idealidad, sería algo que no podríamos, que no podríamos, eh, que no podríamos percibir, ¿no? No podríamos percibir porque, eh, porque no tendría relaciones y si no tiene relaciones no es perceptible, ¿sí? Solamente estaría dotado de cualidades, de estímulos heterogéneos, de secuencias de acción y reacción, pero no tendría relaciones. Entonces, no hay objetos puros. Lo que hay es que todo objeto es una multiplicidad, como dice Leibniz, esa, esa multiplicidad perceptiva que lo liga con el conjunto del universo. Todo objeto está entonces unido al conjunto del universo. O sea, todo objeto está en variación continua de acuerdo a sus relaciones. Y la otra cara de la moneda de ese objeto puro sería el sujeto puro igualmente. El sujeto puro tendría una relación privilegiada con el objeto. Y esa relación privilegiada sería la de sacarlo, ¿no? Eh, extraerlo, captarlo independientemente del, del medio en el que está. O sea, hacerlo una idealidad. Bien, entonces partimos de que todo objeto es una multiplicidad, de que no hay, de que no hay una unidad más que parcial del objeto, ¿sí? Siempre siempre hay una unidad parcial, pero hay por consiguiente
una multiplicidad de relaciones que se nos escapan. Todo objeto es una multiplicidad de relaciones espaciotemporales o de dinamismos espaciotemporales, relaciones de fuerza, de tal manera que como dice Lorenz, el poeta del que ustedes estuvieron leyendo algunos poemas, como dice Lorenz, aún en el rubí encontramos su lento fluir, aún el rubí, aún el diamante, aún en el diamante hay un lento fluir, aún en ese cristal de los cristales, que lo conectan con el universo entero. En tal sentido, no hay objeto o multiplicidad cualquiera, simplemente actual. A todo actual lo rodea una neblina de virtualidades. Porque nosotros nunca podemos captar el objeto en todas sus dimensiones. El intento, por ejemplo, en pintura del cubismo, de, de hacernos ver el objeto, eh, siempre fracasaba en su límite, porque ¿cuántas, cuántas perspectivas del objeto doy? 20, 30, 50, 1000. Entonces, todo objeto, todo actual, está rodeado de una neblina de virtualidades, de una multiplicidad de virtualidades, cuyo presente, como dice Leibniz, está ansioso de futuro y cargado de pasado. La doble dimensión de la yo. Aquí podríamos recordar a Peirce cuando afirma: la idea que suscita en nuestras mentes la palabra fuerza no tiene otra función que la de afectar a nuestras acciones, y éstas no pueden tener otra referencia de fuerza más que a través de sus efectos. Consecuentemente, si sabemos cuáles son los efectos de la fuerza, conocemos cada uno de los hechos implicados en la afirmación de que existe una fuerza, y no hay nada más que saber. Nuestra idea de algo es nuestra idea de sus efectos sensibles. Nuestra idea de algo es nuestra idea de sus efectos sensibles. Y si nos figuramos tener alguna otra, nos engañamos y confundimos una mera sensación que acompaña al pensamiento con una parte del pensamiento mismo. Consideremos qué efectos que puedan tener concebiblemente repercusiones prácticas concebimos que tenga el objeto de nuestra concepción. Nuestra concepción de esos efectos es la totalidad de nuestra concepción del objeto. Del objeto lo que conocemos entonces es sus relaciones y sus efectos, ¿no? El objeto es, en cierto modo podríamos decir que el objeto es sus efectos. Entonces, de acuerdo con esto, con esta concepción de la multiplicidad y el hecho de que todo actual entonces está rodeado de esta neblina de virtualidades, o sea, todo actual invoca un, un movimiento pululante de efectos, de efectos reales. De acuerdo a eso, entonces, para él habría un doble circuito en la relación de lo actual con lo virtual, o sea, en la relación del objeto con ese pululamiento
de virtualidades que lo rodean. Habría un circuito extenso, y ese circuito extenso en esa niebla, en esa nube de virtualidades, se elevan circuitos coexistentes más o menos extensos sobre los que se distribuyen y corren imágenes virtuales de una variedad de órdenes y una pluralidad de niveles. Todo objeto, entonces, además de no ser uno único e ideal, y además de eso, todo objeto está hecho de una gran variedad de órdenes y de una pluralidad de niveles. O sea, todo objeto remite a órdenes y niveles múltiples. Y nosotros accedemos a él como objeto es en la medida en que eh, experimentamos esa variedad. ¿Sí? De otra manera no sería objeto de nuestro reconocimiento. ¿Sí? Como dice Leibniz, eh, es de todas esas gotas y de todos esos pequeños ruidos que estamos percibiendo pero que no apercibimos, ¿no? Que se compone el objeto de la obra. Entonces tenemos todas esas imágenes virtuales, esa variedad de órdenes, esa multiplicidad de niveles que caotizan, se crean y se destruyen en un tiempo menor que el mínimo tiempo continuo pensable. Aquí introduce Deleuze esta noción de mínimo tiempo continuo pensable en, en la multiplicidad. O sea que introduce el tiempo en la multiplicidad como tiempo continuo pensable, siguiendo un principio de indeterminación real, suscitando acciones y reacciones en secuencias dependientes del medio del mismo molecular. Una cosmización virtual que remite entonces al desvío, ¿no? A los pequeños desvíos, ¿no? El clinamen entonces es ese pequeño desvío, ese aperceptible por el cual los átomos al caer se desvían, ¿sí? Pero igualmente podríamos hablar de la misma manera de esos aperceptibles o de esas pequeñas percepciones en el conatus o en el enam vital. Tanto el clinamen, el conatus, como el enam vital serían esas pequeñas percepciones, eso que no sentimos, pero que constituye nuestra vitalidad, nuestra persistencia en existir eh, y nuestra lentitud, ¿no? Porque si los átomos no se desviaran al caer no habría nada. Dice Deleuze entonces en lógica del sentido, hablando del juego y de la relación del juego con, con el tiempo pensable. Dice, no basta con oponer un juego mayor a un juego menor del hombre, no un juego divino al juego humano. Hay que imaginar otros principios, incluso inaplicables en apariencia, donde el juego se vuelva puro. Primero, no hay reglas preexistentes. Cada tirada inventa sus reglas, lleva en sí su propia regla. Segundo, en lugar de dividir el azar en un número de tiradas realmente distintas, el conjunto de tiradas afirma todo el azar y no cesa de ramificarlo en cada tirada.
Tercero, las tiradas no son, pues, en realidad numéricamente distintas, son cualitativamente distintas, pero todas son las formas cualitativas de un solo y mismo tirar, ontológicamente uno. Cada tirada es en sí misma una serie, pero en un tiempo más pequeño que el mínimo de tiempo continuo pensable, o sea, en un tiempo más pequeño que el mínimo de tiempo de, la de lo que se percibe, ¿sí? A este mínimo serial le corresponde una distribución de singularidades. Cada tirada emite puntos singulares, los puntos de los dados, pero el conjunto de tiradas está comprendido en un punto aleatorio, único tirar que no cesa de desplazarse a través de toda la serie, en un tiempo más grande que el máximo de tiempo continuo pensado. Las tiradas son sucesivas unas respecto de las otras, pero simultáneas respecto de este punto que cambia siempre la regla, que coordina y ramifica las series correspondientes, insuflando el azar a todo lo largo de cada uno. El tirar único es un caos, del que cada tirada es un fragmento. Cada tirada opera una distribución de singularidades, constelación, pero en lugar de repartir un espacio cerrado en resultados fijos, conforme a las hipótesis, son los resultados móviles que se reparten en el espacio abierto del tirar único y no repartido, distribución nómada y no sedentaria, en el que cada sistema de singularidades comunica y resuena con los otros, a la vez implicado por los otros e implicándolos en el tirar mayor. Es el juego de los problemas y de la pregunta, y no de lo categórico y lo hipotético. Y entonces, la relación de lo actual con lo virtual es esa relación de ese juego eh, sin reglas, que no divide el azar, que siempre es, que siempre es la apuesta de todo el azar, ¿no? Como, como, como tirada cualitativa, ¿no? Que afirma en cada tirar todo el azar. Digamos que en cada tirada están todas las tiradas al mismo tiempo. No hay entonces percepción actual que no acarree una pulverulencia de imágenes virtuales de amplitud variable. Son recuerdos que aparecen y desaparecen a la velocidad propia de la voluntad. Aquí esta palabra voluntad que utiliza Arnaud Villani para referirse a la creación en el arte, ¿no? La voluntad como opuesta a la voluntad. Aquí es el movimiento de lo involuntario. Es el movimiento de lo involuntario. O siguiendo un principio de inconsciencia. Toda actualidad, todo objeto actual está soldado a una neblina de virtualidad, y esa neblina de virtualidad es esa apuesta azarosa, ¿no? Hecha de múltiples niveles y de múltiples órdenes. Tanto como está, como esta lo está el objeto. O sea, hay una relación en las dos direcciones, de la virtualidad, de la multiplicidad de la virtualidad hacia el objeto y del objeto a la multiplicidad de la virtualidad. Las imágenes virtuales actúan y reaccionan sobre él y recíprocamente.
Hay por consiguiente una correspondencia entre los círculos de imágenes virtuales y las capas más o menos profundas del objeto actual. O sea, el objeto actual es, es una percepción eh, de una multiplicidad, ¿sí? Y esa multiplicidad remite a las imágenes virtuales que resuenan con las capas de más o menos profundas del objeto actual, puesto que el objeto actual es de hecho una multiplicidad activa, que como dice Peirce, solo lo vamos a conocer por sus efectos. Sea, por ejemplo, un concepto, porque un concepto para Deleuze un concepto es una cosa, ¿no? Concepto es, un concepto es algo, ¿no? Empíricamente es algo. Entonces, un concepto considerado como objeto empírico es una multiplicidad, ¿no? Y en esa multiplicidad resuenan las imágenes virtuales con las capas más o menos profundas de ese concepto considerado como objeto. Círculos y capas constituyentes de la fuerza del objeto, su tendencia a la virtualización, en tanto esta es la disolución misma del objeto actual. La fuerza es un virtual actualizándose, tanto como lo es el espacio en el que se desplaza. De ahí la noción, como veíamos la noción de Peirce, la noción empirista de la fuerza, ¿no? La fuerza es algo que se está actualizando, no termina de actualizarse, sino que siempre está actualizándose, está en devenir, tanto como lo es el espacio en el que se desplaza, plano de inmanencia que comprende virtual y actual como su zona de indeterminación real. O sea que el objeto que está acompañado de esa nube de, de virtualidades eh, es el que habita una zona, se espacializa o se espaciotemporaliza en una zona de indeterminación real, que es el de la expresión de sus potencias. Así, por ejemplo, en matemáticas, los axiomas, las definiciones, las propiedades, los teoremas, las demostraciones forman una nube ideal de relaciones equivalente a un punto no espacial. O, por ejemplo, las almas de los ciudadanos en una ciudad forman un alma indivisa y presente en sí misma sin coordenadas espaciales. Y entonces aquí les los remito entonces, si tienen oportunidad de ver esta película, el año pasado en Marienbad, que remitiría a lo que decíamos aquí del círculo extenso, el circuito extenso de la relación entre los virtuales y lo actual. En el caso de esta película es una película de Resnais. Resnais es un director de cine francés que trabaja del siglo pasado, que trabajó, pues porque ya murió, eh, la memoria en el cine, ¿no? Trabaja la memoria en el cine. Lo interesante de esta película es que la dirige Resnais, pero el guión lo hace Alain Robbe-Grillet, mientras René trabaja la memoria para Alain Robbe-Grillet, que es el de la teoría de la nueva novela. El problema es el presente. El problema de Robbe-Grillet es el presente, mientras que el interés de Resnais es el pasado. Entonces este encuentro entre Resnais
Alain Brillet en esta película del año pasado en Marienbad, produce ese gran circuito. La película es el encuentro de este hombre con esta mujer en Marienbad, en la que él trae todas las capas de pasado, ¿no? eh, en el enamoramiento de ella, mientras que ella lo repele, porque para ella esas resonancias que él invoca, eh, para ella no existieron, ellos nunca se habían visto, ¿no? Y sin embargo él insiste en que se habían visto y le reconstruye esa memoria. Entonces está ese doble circuito entre lo actual y lo virtual en ese circuito extenso. Además es una bella película, ¿no? Aquí precisamente uno podría decir que es una buena imagen de la memoria con sus capas. Y aquí está el espejo, que ahora vamos a ver esa función del espejo. En este caso el espejo solamente la proyecta ella, ¿no? Ella es la que se ve en el espejo, por una única vez como separada de la realidad de ese pasado que porta el otro personaje. Y tenemos el otro círculo que sería el círculo restringido. Él entonces plantea un segundo, un segundo caso, en el que lo virtual y lo actual apenas se apartan muy poco el uno del otro. O sea que habíamos visto esa nube en la que se produce una memoria y hay un círculo amplio que abarca todos esos niveles y y esos diversos órdenes. En cambio, aquí de lo que se trata es de que lo virtual y lo actual están muy cerca, muy próximos, ¿ya? Uno del otro. Al punto que lo percibido actual tiene un doble inmediato, ¿no? Mientras que, mientras que en el círculo ampliado ese doble no es un doble inmediato, sino que es un doble de la memoria. Aquí lo percibido actual tiene un doble inmediato, coexistente como recuerdo, en un circuito muy estrecho, de tal modo que se intercambian produciendo una individuación. Entonces acá lo virtual y lo actual están muy juntos y remiten el uno al otro y lo que hacen es producir una individuación en la que uno no sabría qué es lo actual y qué es lo virtual. Ya no se trata entonces de una actualización como lo veíamos acá con, con esta historia de- del hombre que trae los recuerdos y de la mujer que, es, que remite a un presente en el que no habría esos recuerdos que él invoca, ¿no? Aquí no se trata de esa actualización, sino que se trata de una cristalización. Lo que se hace es que se forma es un cristal entre lo virtual y lo actual. Lo virtual y lo actual, antes de ser inasignables, se hacen indiscernibles. Es indiscernible qué es lo actual y qué es lo virtual. Aquí esto lo podemos ver en la película de Orson Welles, La Dama de Shanghái. En La Dama de Shanghái, ese juego de los espejos hace que lo actual y lo virtual se formen un círculo muy pequeño, muy estrecho, en el que ya uno no sabe qué es lo actual y qué es lo virtual aquí, por la estrechez de ese circuito, en el que lo que se produce es
individuación. Ya no una actualización, sino una cristalización. Una cristalización por individuación. Y aquí pues en la película en la película ese juego de los espejos es fundamental para entender la relación entre, entre ellos dos y cómo se deshace esa, ese cristal, esa cristalización, esa individuación se deshace en el acontecimiento mismo. Bien, entonces tenemos lo virtual y lo actual, y lo que se ha producido, dice Deleuze, es una excisión. ¿Sí? Lo que se produce es una excisión. Tanto en el circuito amplio como con el circuito estrecho, la distinción entre lo virtual y lo actual corresponde a la excisión del tiempo. Los dos grandes flujos, el pasar del presente y el conservarse del pasado. Entonces, están los dos grandes flujos que son el paso del presente y el conservarse del pasado. Y la excisión es asegurada por el aión, que recorta la línea continua del cronos. Entonces, la relación del aión con el cronos, el aión es el corte eterno de la línea del tiempo. Y es en esa excisión que se produce el pasado, ¿no? El pasado entonces tiene una plena realidad en cuanto se extiende la línea del tiempo como como en dos chorros, ¿no? Entonces es esa excisión la que produce el pasado como recuerdo, como memoria. El presente que pasa y que define lo actual. Lo virtual aparece en un tiempo más corto que el que mide el mínimo de movimiento. De ahí lo efímero de lo virtual. Y sin embargo, en lo virtual, lo que conserva el pasado, siguiendo las bifurcaciones de lo efímero. Ese corte del ayón, es lo efímero porque es más corto que el mínimo de movimiento, puesto que si fuera igual que el movimiento se perdería. Entonces es un corte, el avión corta el cronos en un corte más pequeño que el mínimo de movimiento. De ahí el hecho de que sea efímero. Pero ese corte constituye una naturaleza diferente, que es la de lo virtual. Y lo virtual es lo que conserva, el pasado. De ahí que la naturaleza del pasado no es la de un presente que fue, sino que es su propia naturaleza como memoria. Siguiendo las bifurcaciones de lo efímero, el tiempo más corto que el mínimo de tiempo continuo pensable en una dirección es el más largo que el máximo de tiempo continuo pensable en las otras direcciones. Siempre entonces lo virtual, de ahí que, de ahí que en la resonancia entre la memoria involuntaria y el presente mm, se produzca ese doble movimiento. Por un lado, el corte, que es el, el, el corte que es el del más pequeño que el mínimo de tiempo continuo pensable, pero en la dirección de la constitución es más largo que el máximo de tiempo continuo pensable.
De ahí que pueda resonar con el presente, cuando Proust se golpea con las baldosas desiguales en ese jardín, lo que se produce es eso que, eso que era efímero, pero preservado en la memoria, viene a constituirse como pensamiento en esa resonancia de la percepción. Entonces se trata de ir de la escala cuantitativa a la polaridad cualitativa, como veíamos un poco en Spinoza. Si el objeto tiende a evaluarse en su tendencia a la acción utilitariamente, siguiendo escalas cuantitativas, la virtualidad, en cambio, es una fuerza intensiva de polaridad cualitativa. Mientras que el objeto utilitariamente es determinable en sus escalas cuantitativas, eh, de lo que sea, del orden de la fuerza, del orden de la, de la energía. En cambio, en la virtualidad de lo que se trata es de una intensidad indescomponible de polaridad cualitativa. Lo virtual nada tiene de utilitario, pues implica un tiempo no medible y una espacialización, algo así como una conquista indescomponible, pues al dividirlas cambian de naturaleza. Hay un ejemplo que es el ejemplo de Whitehead sobre el acontecimiento y sobre esa relación de, de lo virtual con lo actual, cuando él está frente a las pirámides, en esa conmoción intensiva de, de esa admiración de la pirámide, dice, 20 años me contemplan, ¿sí? Perdón, 20 siglos me contemplan. Ese 20 siglos me contemplan es indescomponible, no se puede descomponer ni en siglos ni en años, sino que es un bloque de experiencia que son 20 siglos que me contemplan. Tanto como en el caso, por ejemplo, de la física nuclear, cuando produjeron este nuevo elemento, el organesón, ese nuevo elemento que produjeron por fusión atómica, duró 0,89 milisegundos. Esa fue la existencia de ese nuevo elemento, cuyo número atómico es el 118. Es igualmente indescomponible. Cualquiera de los dos son indescomponibles. Se trata de una multiplicidad intensiva, como señala Bergson, memoria ramificante y compleja de realidades no espaciales constituyentes de relaciones ideales más no abstractas. Volvemos aquí a encontrar la fórmula de Proust, ¿no? Ideales sin ser abstractas. La memoria posee una realidad concreta. Y esa realidad concreta es la de estas ideales sin ser abstractos, que son los que constituyen esa virtualidad. Así pues, lo virtual es perfectamente real. No es una simple posibilidad, un posible, pero no es actualizado, por lo que no podrá escapar, por lo, por lo que no podría escapar a la espacialización. Lo virtual es atemporal, en el sentido en que existe la doble dimensión de la ión, instante y eternidad como pliegue, plegadura del tiempo, bloque de tiempo.
el aión es eso, ¿no? El aión es ese instante que resuena con la eternidad, ¿no? El instante que recorta el, el- la línea de Cronos, ese instante que recorta la línea de Cronos es un instante que resuena con la eternidad, es un instante que se hace eterno, por eso es el único que conserva, ¿no? El único que conserva. ¿Y cómo conserva? En la obra de arte, en la creación, ¿sí? Es solo en la obra de arte, ¿no? Es solo en el pensamiento que lo virtual es conservado como tal. Lo virtual entonces despliega su forma cuando lo reactiva el encuentro fortuito de la memoria con cierta inteligencia e imaginación que tienen éxito en no separarlo de sus raíces ideales, desplegando sus redes hasta el espesor más profundo de lo real, como veíamos anteriormente. Ese, esa virtualidad despliega sus redes hasta el espesor más profundo de lo real, del objeto, de la realidad del objeto. De manera que no hay objeto sin esa nube de virtualidades, sea en su circuito extenso o en su circuito corto. De este encuentro fortuito de memoria, inteligencia e imaginación con la virtualidad vagabunda, sale la combinatoria, la fórmula salvadora del acontecimiento, el poema, el cuadro, la obra de arte, el despliegue de un espacio-tiempo de intercambios necesarios entre las facultades va más allá de sus contrastes, llevando el cuerpo sensible hasta el límite de lo que pueden en su conexión con el universo. Entonces en la obra de arte es donde se produce ese despliegue de un espacio-tiempo. Y en ese despliegue de ese espacio-tiempo en donde las facultades de la memoria, la inteligencia y de la imaginación van a, van a constituir ese cuerpo sensible y lo hacen en el límite de lo que puede esa relación de las cualidades, que van hasta el límite de lo que puede. Relacionando las no relaciones en su disparidad, en su diferencia intensiva, la sensibilidad, la inteligencia y la imaginación contribuyen a ampliar lo común, alejado del martilleo perpetuo de la identidad. En vez de una identidad, lo que hace la inteligencia, la imaginación y la sensibilidad es ampliar lo común, lo que es común. Y lo que es común es lo que viene de la obra de arte, lo que es conservado en la obra de arte, alejado del martillo perpetuo de la identidad. Los hombres insensibles a estas pequeñas percepciones no pueden ampliar su punto de vista, extravían el camino de la comunidad y la afirmación de la diferencia. Por último, dice Deleuze, las relaciones entre lo actual y lo virtual no son las mismas que entre dos actuales, pues estos implican individuos formados y determinaciones por puntos ordinarios, mientras que las relaciones de lo actual y lo virtual forman una individuación en acto o una singularización por puntos notables que hay que determinar en cada caso, como lo veíamos en las dos películas que invocábamos, ¿no?
en esas dos películas que invocábamos, la relación de lo actual y lo virtual es la que produce la individuación de de cada, más que de cada personaje, de la relación entre los dos personajes, que los hace ser singulares, ser Marienbad o ser Shanghái, ¿sí? Como singularidad. Bueno, eso era lo que les quería comentar de la relación de lo actual y lo virtual. Y ese complejo tejido entre lo actual y lo virtual que es la obra de arte, ¿no? No sé si tienen preguntas. Muchas gracias, Ernesto. No sé si tienen preguntas para Ernesto, comentarios. Muchas gracias, Ernesto.